disciplina que salva vidas. ¿Cómo estás, familia? Hoy vamos al libro de Mateo. Espero que te encuentres muy bien. Te saludo, te deseo muchísimas bendiciones. ¿Cómo te encuentras en este día? Saludo, bienvenido a las personas que se están conectando. Tú que te estás conectando en esta hora, te doy la bienvenida. Te deseo muchas bendiciones, que el Santo de Israel, que el poderoso de la cruz te bendiga en este día de manera especial. Así que, familia, les doy la bienvenida y las gracias a ustedes que están aquí presentes en esta hora. Vamos a esperar unos minutitos más lo que se conectan algunas personas para que demos inicio bajo el tema la disciplina que salva vidas. Esa disciplina que salva vida, ¿verdad? ¿Cómo así? Pero ya vamos a ver más adelante cuando haya hablando de la historia, de la palabra, y van a ir entendiendo por qué la disciplina salva vidas, porque es tan importante la disciplina en la vida de todo ser viviente, en la vida de todo ser humano. La disciplina es vital, es importante. Así que, familia, yo te deseo muchas bendiciones. ¿Cómo te encuentras en este día? Déjame saber desde dónde estás conectada, desde dónde tú estás conectado, déjame saber. Te bendigo en esta hora. Vamos a dar la oportunidad a que se conecten algunas personas más y damos inicio bajo el tema la disciplina que salva vidas. Esa es la porción que vamos a estar compartiendo en este día. Hoy venimos delante de ti, mi Señor, agradeciéndote por este día, por lo bueno que tú eres, por lo especial que tú eres con cada uno de nosotros, Señor. Por esta oportunidad de vida te damos gracias, Jesús. Padre, yo te pido que bendigas a cada persona y que los llenes de tu santa y de tu bendita presencia, Señor. Que los llenes, Padre Santo, esos ríos de agua de vida que corren dentro del ser viviente, Señor. Dentro de esas personas que llevan las primicias de tu Espíritu, mi Dios. Bendice desde las alturas, oh Jehová, a cada persona, Padre, que tu palabra ilumine nuestro camino en este día. Te damos gloria y te damos honra, y todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Jesús iba de camino a la ciudad, iba de regreso a la ciudad. Pero en ese camino a Jesús le dio hambre. Jesús comenzó a sentir hambre y él va hasta donde había una planta, donde estaba ese árbol, esa higuera específicamente. Pero cuando él llega a la higuera, se da cuenta que esa higuera solamente tenía hojas. Esa higuera no tenía fruto. La higuera solamente tenía hojas y no tenía fruto, mas Jesús tenía hambre en ese momento. ¿Y qué hizo el nazareno? Él maldijo la higuera. ¿Y qué pasó con la higuera cuando Jesús la maldijo? La higuera se secó. Ahora hay un detalle en esta escritura, y es que cuando los discípulos de Jesús se dan cuenta que la higuera se secó, ellos quedaron totalmente sorprendidos. Es como que tú estés viendo algo de alguna manera en particular y de repente tú ves que la higuera se secó. Esa higuera estaba tan verde, no tenía fruto, pero sus hojas estaban tan verdes, pero la higuera se secó. Entonces los discípulos, cuando ven lo que está ocurriendo, o sea, ellos se sorprendieron, pero ¿cómo que esa higuera se secó? ¿Cómo es esto? Y Jesús de alguna manera le estaba enseñando algo demasiado importante, y era todo lo que ellos podían hacer si tenían fe. Jesús les estaba dejando saber a sus discípulos que ellos tenían el poder también de hacer lo mismo si tan solo tuvieran fe. Si tan solo los discípulos tuvieran fe, le podían decir a ese monte: muévete, tírate al mar, y ese monte se movería con un grano de fe. Jesús les estaba enseñando algo importante a los discípulos referente a la fe. Pero esta palabra nos habla de algo en particular también, y es que esta higuera no tenía fruto. Y es muy importante entender que nosotros nacimos también para dar frutos en la vida. Desde el huerto del Edén, Adán trabajaba el huerto, él tenía que cuidar el huerto. Esto no es desde ahora, esto es desde el huerto del Edén.
Adán tenía que trabajar el huerto, tenía que cultivarlo, tenía que cuidarlo. Esto era parte importante porque el ser viviente siempre ha sido creado para desarrollar, para edificar. El ser viviente no fue creado para no hacer nada. Y ese es el punto donde el Señor quiere llevar a algunas personas a que entiendan y comprendan. Hoy Dios te quiere decir en este día que es necesario que comprenda que tu vida tiene que ser útil, que tienes que ser una persona productiva para que no caigas en algo llamado la pereza. Aleluya. Hay una cosa que se llama la pereza y la pereza es algo que daña vidas. La pereza, cuando tú estás viviendo la pereza literalmente tú vas a sentir como que un peso te presiona, como que hay algo que no te deja levantarte. Porque la pereza lo que hace es paralizar a las personas. ¿Y qué es lo opuesto a la pereza? Lo opuesto a la pereza es la disciplina, porque para salir de ella tienes que ser disciplinado, tienes que ser disciplinada. Mira, si hay una persona en la palabra que tuvo que tener mucha disciplina para salvar vida, fue alguien llamado Noé. Familia, porque la disciplina no solamente es para nosotros poder alcanzar un objetivo, no. Esto va mucho más allá. La disciplina es tan necesaria y es tan importante que usted la va a necesitar hasta para hacer guerra espiritual. Hasta para hacer la guerra espiritual usted va a necesitar la disciplina. Imagínense si esto es importante y si la disciplina realmente es esa herramienta que ayuda a que se salven vidas, a que se cumplan propósitos, a que puedas cumplir con tu objetivo, con el plan, con la asignación. Para todo se necesita disciplina. ¿Qué hubiera pasado si Noé no hubiese tenido disciplina? No se hubiese salvado la familia de Noé. Porque sin disciplina Noé nunca hubiese podido construir el arca. Sin la disciplina no vas a poder construir el arca, te dice el Señor. No la vas a poder construir. Necesitas la disciplina para que puedas seguir hacia adelante, para que edifiques y para que puedas salvar aquello que Dios te envió a cuidar. Porque hay cosas que incluso se cuidan por medio de la disciplina. Hay cosas que se cuidan por medio de la disciplina. Imagínense si la disciplina es tan importante. La disciplina es importante, es necesaria para poder preservar aún vidas. Noé en aquellos tiempos, recordemos familia, que Noé era un varón justo, que estaba en un tiempo en la tierra donde la maldad del ser humano había aumentado demasiado. La maldad del ser humano iba en escala, pero a niveles terribles. La gente era cruel, la gente era malvada, la gente se hacía daño entre sí mismos, entre unos a los otros. La gente se burlaba de Noé, la gente se burlaba de la gente buena. Así estaban los tiempos de Noé. Pero el Dios que nosotros servimos es un Dios que hablaba en esos tiempos, pero también habla en el tiempo presente. Y en aquellos tiempos el Señor le dio una noticia a Noé y le dice: Noé, yo voy a destruir a todo ser viviente. Lo voy a borrar de la faz de la tierra, porque la maldad ha llegado delante de mis ojos. En otras palabras, el Señor diciendo: yo he visto todo lo que está pasando. Yo sé todo lo que está aconteciendo. Yo sé todo, absolutamente todo lo que pasa en la tierra, porque los ojos del Señor atalayan la tierra. Y no hay nada que se escape de la presencia de Dios. Familia, el Señor lo ve absolutamente todo y Él lo estaba viendo todo. La tierra estaba corrompida, la gente estaba llena de maldad, pero el Señor le da una instrucción a Noé. Y Noé iba a tener que tener mucha disciplina. Noé iba a tener que tener mucha disciplina para construir el arca. El Señor te recuerda en este día que es necesario que tengas la disciplina, que te esfuerces. Necesitas esforzarte. Y si Dios te está dando instrucción y Dios te está diciendo esfuérzate, quiere decir que Dios te va a dar su ayuda. Quiere decir que el poder de Dios vendrá sobre ti para que tú puedas edificar.
aquello que Dios te está mandando a hacer para que salves a tu familia. Dios te va a dar la capacidad, te va a dar el poder. Si ya Dios te dio la instrucción, Dios te da la capacidad, te da el poder para que tú puedas rescatar a tu familia, para que tú puedas rescatar aquello que Dios te está enviando a rescatar, a salvar, ya sea tu familia, aquello que Dios te está hablando, esa responsabilidad que Dios ha puesto en tu vida. Dios te va a dar el poder para que tú puedas edificar como edificó Noé. Aleluya. Pero es necesario que sigas la disciplina. Fue tremendo porque yo me imagino a este varón en aquel tiempo construyendo familia, en aquel tiempo edificando bajo toda oposición. Imagínate cuánta oposición podía tener Noé. ¿Cuántas veces tú has sentido tanta oposición con aquello que tienes que hacer o lo que tienes que realizar? La oposición estaba presente en la vida de Noé, pero esto no lo detuvo. Tú no te puedes detener, aunque haya oposición. Persevera con la disciplina. Aunque tú no sientas hacer las cosas, recuerda que es importante que perseveres con la disciplina. Persevera porque aún en la guerra espiritual tú tienes que perseverar para cruzar al otro lado, para enfrentar a esos enemigos que te quieren detener en tu camino. Necesitas disciplina. Y Dios te va añadiendo, Dios mismo te va ayudando. Y cuando tú vienes a ver, tú estás derribando en el nombre de Jesús esos gigantes que te quieren detener. Tú vas derribando esos gigantes que te quieren paralizar. Porque tú estás caminando con disciplina, con determinación. Tú no estás dispuesto a quedarte en el camino. Dios te llamó para que tu vida sea productiva. Dios no desea que vivas, ¿cómo se dice? Que vivas atrapado con algo llamado pereza. Porque la pereza destruye la mente del ser viviente. La pereza destruye sueños. La pereza te abre la puerta hasta para estar bajo depresión. Porque la pereza te lleva a experimentar lo que es desánimo. Personas se sienten desanimadas. Personas se sienten que no quieren hacer absolutamente nada porque hay algo que se llama la pereza. Y la pereza en el nombre de Jesús, tú la vas a vencer. Tú vas a vencer la pereza. Pero tú te vas a aferrar al Señor y tú vas a caminar con disciplina. Con disciplina. Hoy tú te vas a proponer en el nombre de Jesús. Tú dices, hoy me propongo. Yo voy a caminar con disciplina. Yo voy a hacer las cosas con disciplina. Porque familia, como les decía, el adversario no pide permiso para hacer la guerra espiritual. Él no pide permiso. Él va directo a lo que va. Imagínense si es importante porque para la guerra espiritual usted tiene que tener disciplina, ya sea para el ayuno, hay que tener disciplina para la oración, hay que tener disciplina para entrar en la palabra, porque ustedes saben que cuando usted va a hacer cualquiera de, ya sea la oración, ayuno o ya sea la búsqueda de la palabra, aparece la oposición. O sea que tienes que tener disciplina para seguir hacia adelante, aún en medio de la oposición, y perseverar contra esos enemigos que te quieren hacer la guerra, que quieren destruir tu familia, que quieren destruir tu propósito, que quieren destruir tu casa, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, tú te tienes que parar con disciplina, como lo hizo Noé. Como lo hizo Noé, con toda instrucciones de parte del reino celestial. Hay instrucciones. Noé construye el arca, pero Noé iba paso a paso. No, esto no fue de un día para otro, familia hermosa. Paso a paso Noé iba construyendo con mucha disciplina, seguramente con aquella calor tremenda que hacía, porque el diluvio no cayó de un día para otro. Noé no construyó en medio de un diluvio. Noé seguramente construyó en un tiempo donde la tierra estaba árida y seca, donde ni tan siquiera a lo mejor había tanta lluvia. Pero ya cuando llegó el diluvio, Noé pudo decir, yo me imagino ese hombre dentro de esa arca viendo con dolor lo que pasaba en la tierra, pero la satisfacción de pensar, wow, le hice caso al Señor, aleluya.
Le hice caso a lo que el Señor me estaba diciendo, porque detrás de lo que Dios te está enviando a hacer, aunque te cueste trabajo ahora, hay un propósito. ¿Y qué mayor propósito que hoy Dios te recuerde? Que en medio de esa construcción Dios te está enviando a hacerla para que salves tu casa, para que salves a tu familia. Imagínense si merece que verdad que como seres humanos nosotros demos la milla extra cuando Dios nos da una instrucción, porque en medio de esa instrucción hay un propósito para salvar vidas. En medio de esa instrucción hay un propósito celestial para salvar vidas. En el arca se iban a preservar vidas. Se iba a preservar la familia de Noé, pero allí había una persona con disciplina. Allí había una persona construyendo conforme al propósito divino. Allí había una persona obedeciendo a lo que Dios estaba diciendo. Claro que la mente te va a sabotear. Claro que tú vas a recibir oposición, pero recuerda que más importante, aleluya, es que se salve tu familia. Más importante es que tú puedas llegar a tu destino. Más importante es que tú cumplas con tu propósito de vida. Y todo en la vida va a requerir disciplina. Aleluya. Mi alma adora a Jesús. Así que recuerda en este día que tú eres de los que vence la pereza. Que tú no te vas a dejar dominar por la congoja. Que tú, no esperes ni a mañana para levantarte con la disciplina o el deseo. Determínate desde ahora y di: yo voy a caminar desde ahora con disciplina, tal y como Dios te ha enviado a hacerlo, para que puedas salvar a tu familia. Construye, te dice el Señor. Trabaja, esfuérzate, que aquellos que se esfuerzan, Dios se encarga de recompensarles. Así que, familia, yo te deseo muchas bendiciones en esta tarde. Que el poderoso de Israel, que mi amado Dios, que el eterno, que Elohim te bendiga en esta noche, en esta tarde más bien, y te llene de su bendita y de su santa presencia. Gracias a las personas que se han conectado. Damos gracias a Dios. Y bendigo en esta hora a cada persona que está aquí presente, recordándole que el Señor te recuerda en este día que es necesario que tengas disciplina. Si quieres que tu casa se salve, esto no es opcional. Hay gente que Dios le está diciendo en esta hora, esto no es algo opcional. Si tú quieres verdaderamente que tu familia se salve, si tú quieres verdaderamente que tu propósito se cumpla, si tú quieres verdaderamente caminar con propósito en la vida, tienes que caminar con algo llamado disciplina. Familia, les envío un fuerte abrazo. Déjenme saber